Hola, aquí estoy de nuevo para tejer este vestido. Es para niña de 3 a 4 años. Está tejido con 150 gramos de hilo. En este primer video vamos a tejer la blusa. Es algo sencillo pero elegante. Para este tejido voy a usar este hilo. Es hilo cristal. Lo voy a tejer con una hebra. Y el gancho que voy a usar es la letra B, que son 2.25 milímetros. Para empezar el tejido tengo 97 cadenas. Vamos a empezar por el cuello. Paso 3 cadenas y en la siguiente el primer punto alto. Ahí tengo 2 puntos altos. Vamos a tejer 11 puntos en total. Voy a contar la cadena. Aquí tengo los 11 puntos altos. En este último hacemos un aumento y tenemos 12 puntos altos. Este es la parte de la espalda, la mitad. En el siguiente espacio voy a tejer 4 puntos altos, 2 con una cadena de separación. En el mismo espacio tejo 2. Ahí tenemos el grupo de 4. Esta es la primera vuelta. Solamente en la primera vuelta vamos a tejer este grupo de 4. Sin espacio de cadena vamos a tejer 2 en un solo espacio. Aquí ya tenemos 2. Y tejemos 22 puntos altos sin contar los 2 que tenemos aquí, uno en cada espacio. Este es el hombro el que estamos tejiendo. 22 puntos altos más los 2 que tenemos son 24. Ok, aquí tengo 24 puntos altos. Estoy contando los 2 puntos altos que tejimos en un solo espacio. Y en este último tejemos el segundo para hacer el aumento en el mismo espacio. Y vamos a tener en el hombro 25 puntos altos. Estoy contando el aumento de cada lado. En el siguiente espacio de cadena voy a tejer el grupo de 4. Con una cadena de separación. Ahí está el grupo de 4. Y empiezo a tejer el frente del vestido, más bien de la blusa. En el primer punto queda un poco ajustado. Ahí está. Este punto que vamos a tejer. Tejo el aumento. Y los siguientes 22 puntos para hacer el aumento al final, para tener los 25 puntos altos igual que el hombro. Así vamos a tejer este espacio. No estoy contando el grupo de 4, eso es el aumento de cada esquina. Aquí tengo los 25 puntos altos sin contar los 4 de la esquina. Voy a tejer el grupo de 4 en el siguiente espacio. Aquí tengo el grupo de 4. En el siguiente espacio tejo el aumento. Este es el hombro, igual que el que tejimos. Y continuamos con 22 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo 24 del hombro. En este último voy a hacer el aumento en el mismo espacio. Y en el siguiente punto tejo el grupo de 4. Ok, después del grupo de 4, este es el hombro. Aquí tengo el grupo de 4 en un solo punto. Y en el siguiente punto voy a tejer el aumento. Enseguida tenemos 10 cadenas, que son los últimos puntos altos que vamos a tejer. Son 10 puntos altos para tener 12 al final de la primera vuelta. Aquí está la primera vuelta, los 12 puntos altos al final después del grupo de 4. Voy a empezar la vuelta
2, y así vamos a empezar cada vuelta con 3 cadenas y un punto alto en cada espacio. Tejemos los 12 puntos altos, contando las 3 cadenas. En este mismo espacio, en el último, tejo el punto alto para hacer el aumento. Así vamos a estar aumentando antes y después de cada grupo. De 6 puntos altos desde la segunda vuelta se van a tejer el grupo de 6. En la primera vuelta fue de 4. Aquí tengo 3, una cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y tenemos el grupo de 6. Sin cadena de separación, pasamos los 2 puntos altos del grupo de 4 y en el primero hacemos el aumento. Y continuamos tejiendo hasta tener 26 puntos altos, contando los 2 puntos altos de aumento. Aquí tengo los 26 puntos altos en el mismo espacio del último punto alto. Tejemos el aumento y tenemos 27 puntos altos en este espacio del hombro. Tejo el grupo de 6 en el espacio de cadena. Aquí tengo los 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y tenemos el grupo de 6. Aquí tengo el grupo de 6. Vamos a continuar, paso 2 puntos altos y en el siguiente hago el aumento, 2 en un solo punto y un punto alto en cada espacio hasta tener 26 puntos. Al decir 26 puntos altos hacemos el aumento para tener 27 puntos altos antes del grupo de 6. Así como tejimos este espacio, tejemos los 3 espacios con los 6 puntos en cada esquina y al final de la vuelta 2 vamos a tener 13 puntos altos sin olvidarnos de hacer el aumento después del grupo de 6 en este espacio. Ahí tengo la vuelta 2 terminada. Empiezo la 3 con 3 cadenas. Así vamos a empezar cada vuelta, un punto en cada espacio. Aquí en la tercera vuelta tengo los 13 puntos altos igual que la vuelta anterior y hacemos el aumento. El aumento es antes del grupo de 6 y después del grupo de 6. Paso los 3 puntos altos y en el espacio de cadena el grupo de 6, una cadena, tengo 2 puntos altos, el último punto alto, paso los 3 puntos altos del grupo de 6 y en el primero hago el aumento. Así vamos a estar tejiendo las siguientes vueltas. Ahí está un punto alto, uno en cada espacio, con los grupos de 6 y aumentando en cada esquina, antes y después de cada grupo, hasta llegar a la medida de los hombros de la blusa para después seguir tejiendo la falda. Se va a estar aumentando 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y uno en cada lado de la parte de la espalda. Les voy a dar una forma de cómo nos pueda quedar la manga más grande, porque si no nos va a quedar muy caída y muy corta de este espacio para el brazo. De la forma que yo lo tejí, y esto lo voy a colocar antes de que empiecen la vuelta 10. Empezando en la vuelta 10, hice un aumento. En cada vuelta estoy haciendo un aumento, pero siempre en la misma dirección. Aquí está el aumento. Está en el primer punto alto el siguiente aumento. El tercer aumento está al lado de afuera. Así como tengo colocado el tejido, está al lado de afuera.
en el punto alto de afuera. Aquí está para este lado y así los voy intercalando uno arriba de cada aumento anterior. Uno y uno. Uno y uno. Es solamente un punto alto. No lo quise grabar porque no sabía si iba a dar resultado y ya no lo quise destejer, pero esto es una idea que pueden hacerlo en cualquier otro vestido que tengan. Esto les va a ayudar y me va a ayudar a mí también. Y al final del medio punto de la manga, aquí tengo la manga, en esta misma dirección donde hicimos los aumentos, estoy disminuyendo un punto y un punto después de los dos puntos juntos. Antes y después, un punto y un punto para que no quede un pico muy pronunciado. Solamente son 2 puntos. Y ya la última vuelta es regular. Tejí hasta la vuelta 15. En la siguiente vuelta voy a separar las mangas. La doblo en esta forma para continuar. Tejo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y tejo 4 puntos altos. Aquí tengo 2, 3 y 4. En total son 5 contando la cadena. Hacemos un aumento. Y de nuevo tejo 5 puntos altos para hacer el siguiente aumento. Tengo 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio hago el aumento. Aquí está el aumento y así vamos a continuar cada 5 puntos altos. En el siguiente hacemos el aumento y llego hasta este último punto antes del grupo de 6. Aquí tengo el último aumento después de los 5 puntos. En el siguiente espacio tejo 1, 2. En el grupo de 6 vamos a tejer los 3 puntos altos. Tres. Y en el punto de cadena voy a tejer el aumento. Paso la manga. Y en el punto de cadena tejo el primero de 5. Aquí tengo 3 puntos altos del grupo de 6. Solamente tejemos 3. Los 3 van a la manga. Aquí tengo 4, 5 y el aumento. Así vamos a tejer la vuelta, la 16. Aquí es el aumento. La vuelta 16, aquí está un aumento antes de separar la manga, un punto alto en el espacio de cadena. Aquí está el grupo de 6 de la vuelta anterior. Un punto alto en el espacio de cadena, 3 puntos altos y un aumento. Y vamos a continuar aquí cada 5 puntos altos, un aumento. Y el último punto alto, aquí lo hice y dejé 7 puntos altos sin aumento, porque tengo 140 puntos altos en esta vuelta 16. Empiezo la vuelta 17 con 3 cadenas. En esta vuelta 17 vamos a aumentar cada 6 puntos. Para empezar voy a tejer 3 primero y aumento. Y comienzo a contar los 6. Tengo 1, 2, 3,
4, 5 y 6 y tejo el aumento. Vamos a aumentar 20 puntos. Aquí ya tenemos dos aumentos, faltan 18 aumentos. Vamos a continuar. Aquí terminé la vuelta 17. Aquí tengo el último aumento, son 20 en total, y los últimos 3 puntos altos, así como empezamos la vuelta, es la 17. Vamos a tejer 18 y 19 con los mismos 160 puntos que tenemos de la vuelta 17. Vamos a tejer 2 vueltas con los 160 puntos hasta la vuelta 19, uno en cada espacio. Tejí una vuelta más hasta la vuelta 20 con los mismos espacios. Voy a deslizar el punto en la tercera cadena para cerrar los dos lados. Aquí deslizo y vamos a empezar la falda. Ok, perfecto, terminamos la blusa. Ahora en el siguiente video vamos a continuar tejiendo la falda de este precioso y bello vestido.